Muy bien. ¿Quién me saluda de San Rafael, Mendoza? Rodolfo Andrés Haddad. Hola. Qué bien. ¿Cómo estás? Qué alegría, me encanta tu ciudad, me encanta Mendoza. San Rafael paraba siempre donde está. Parábamos siempre cuando íbamos a las leñas. Qué lindo. ¿Cuánto vino que hay? Nos vas a tener que mandar vino. Bueno, hoy un poco para ver, en la clase pasada vimos los principios constitucionales de la tributación en una forma dogmática, teórica, y la idea de este curso es incentivar la parte más pragmática, o sea, cómo volcamos todo esto de los principios constitucionales de la tributación a casos de la vida cotidiana. Si bien son muchísimos y hay más de los que nosotros pensamos, elegí dos supuestos paradigmáticos actuales de hoy. Uno es el llamado aporte solidario, que un poco empecé a hablar en la clase pasada, y otro es un fallo de la Corte que creo, a ver de qué fecha es la sentencia, es del mes de abril, que es sumamente operativo porque tiene que ver con Colproba, con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y tiene que ver con un tema tributario. Pero vamos a empezar a hablar de este llamado aporte solidario. Entre paréntesis, hago un paréntesis, hoy acabo de leer en el Infobae tiene más actualidad que cualquier base de datos a la que nos encontramos inscriptos, dice que salió un amparo que rechazó el impuesto, el amparo, declaró la legitimidad del llamado aporte solidario, pero no leí más que la noticia periodística, porque dice que es una ley en sentido formal, que fue debatida, como si una ley no pudiera ser sometida a un test de constitucionalidad. Pero bueno, ¿qué es el aporte solidario? ¿Por qué yo les hablo? Se llama aporte solidario para combatir, a ver cómo dice la ley, aporte solidario. Yo tengo carpetitas del aporte solidario, acá está. Aporte solidario y extraordinario, y por única vez, en este país todo lo que es por única vez se reedita, para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Ese es el título de la ley 27605. Aporte solidario para ayudar y morigerar los efectos de la pandemia. Y a renglón seguido dice, por única vez, vinculado a los patrimonios de las personas humanas. ¿Y qué es este aporte solidario? Por supuesto, la ley dice que no es un impuesto. Es una contribución, es un aporte, porque no es un impuesto en el texto de la ley, que grava a las personas humanas y las sucesiones indivisas por los bienes comprendidos y valuados de acuerdo a la ley del impuesto sobre los bienes personales, sin exenciones ni exclusiones de ninguna naturaleza. O sea, que toman los bienes, el patrimonio de una persona humana o de una sucesión indivisa y lo graban. ¿Y cómo lo graban? Lo graban con unas alícuotas progresivas, porque empiezan discriminando entre los bienes en el país, donde la alícuota va del 2 al 3,75, no me acuerdo, y los bienes, la alícuota va del 2 al 3,50, perdón, me equivoqué, y los bienes en el exterior que parte del 3 y puede llegar al 5,25. ¿Cómo se incrementa esta alícuota? De acuerdo al valor del patrimonio. O sea, toma todos los bienes en el país y hasta 300 millones de pesos los grava al 2%. De 300 a 400, una suma base del 2 sobre 200, más el 2,25 por sobre lo que exceda sobre 200. Esta se llama alícuotas progresivas
por escalones, en la técnica de una ley. ¿Y qué característica tiene? Que los bienes en el país, la alícuota gravada es más baja que los bienes en el exterior. Y tiene una característica aún más siniestra, que para tomar la alícuota en la que te encuadra, te toman los bienes en el país y en el exterior, los suman y graban los bienes en el exterior. ¿Se entiende esto? Los bienes en el país tenés 200 millones, 300 millones, 200 millones, ponele. No llegás a los 300, pero superás los 200, que es el mínimo para estar en el impuesto. Perdón, para este impuesto, como dice los considerandos, grava las grandes fortunas. ¿A qué se llaman grandes fortunas? ¿A qué llama gran fortuna la ley? Todo aquel que tenga más de 200 millones de pesos en bienes que paguen bienes personales. Y 200 millones de pesos nos puede parecer muchísimo dinero, para mí es muchísimo, para cualquiera de nosotros es muchísimo, pero para las actividades productivas son montos que hoy por hoy se alcanzan fácilmente. Y sobre todo se alcanzan a aquellas personas humanas que en el año 2016 sinceraron los activos financieros en el exterior. ¿Qué es esto de que sinceraron? En el 2016, con el gobierno de Macri, hubo un gran blanqueo, al que se llamó sinceramiento fiscal. Y ese sinceramiento comprendía cualquier tipo de bienes, bienes inmuebles, rodados, y especialmente lo que convocó ese sinceramiento fue los activos financieros en el exterior. Para decirlo en buen romance, la plata negra que la gente, por falta de confianza en el país, la tenía colocada en bancos extranjeros en el exterior. Y la diferencia de evaluación en el impuesto sobre los bienes personales hace que cualquier activo financiero, imagínense que los activos financieros están en el exterior, están en moneda dura. Entonces, el valor año a año se incrementa. En cambio, los bienes en el país están considerados a valor fiscal. Con lo cual a veces te encontrás con la paradoja que bienes más valiosos en el país están valuados a menor valor, no se lo digamos a los de la FIP, que los activos que puede tener un contribuyente en el exterior, que están valuados a moneda dura. Léase dólares, euros, yenes, libras, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué otras monedas duras, constantes, existen. Ahí se me agota mi conocimiento financiero. O sea, este es un aporte que pagan todos aquellos personas humanas y o sucesiones indivisas por todos sus bienes. Algo que dicen, y que yo lo repito siempre, comprendidos y evaluados de acuerdo a la ley de impuestos sobre los bienes personales. Y en el país parte de un 2 y puede llegar a un 3,50, y en el exterior parte de un 3 y puede llegar a un 5,25. Bueno, y esta ley dice que no es un impuesto, es un aporte. Pero a poco que analicemos las características de este aporte, vemos que tiene 4 patas y es un perro. Pero no, perdón, tiene 4 patas y ladra, pero no es un perro. ¿Qué quiere decir? Que tiene todas las características para considerarla la especie tributaria impuesto. Es una prestación coactiva que exige el Estado en virtud de su poder de imperio y grava manifestaciones de capacidad contributiva. Les hago una pregunta, ¿recibieron los PowerPoint? ¿No? Yo los mandé. ¿No los recibí? Yo sí lo recibí, seguramente por ahí alguno no tiene el coso de mail, que si quieren me dejan el mail acá en el chat. ¿Dejaron todos el mail? O por ahí lo pasaron mal o algo y por eso no recibieron. Fiorella, ¿vos dejaste el mail?
Habían dicho que no lo carguemos porque estaba con la inscripción. Ah, No habíamos inscrito, estaba ahí. Pero ahora lo cuelgo ahí en el chat. Gracias. Rodolfo, ¿vos lo recibiste? Tampoco, pero ¿dejaste el mail? Tampoco. Ah, bueno, si no dejaron el mail no lo recibieron. Yo lo mandé a un grupo de mail que me pasaron los chicos del centro. Haceme un favor, Brandon, si vos lo recibiste, a los que faltan, reenviáselos. Sí, a los que me estuvieron pidiendo les fui mandando, así que ahora los que me manden bueno, ahora se los reenvío. bueno, muy bien. Entonces, acá alguien grabó su mail. Bueno, entonces decíamos que graba, todo vino, manifestación de capacidad contributiva, que es el patrimonio. Todo el patrimonio de la persona. La característica, entonces yo digo que es una prestación coactiva, que grava capacidad contributiva, que la dictó el Estado en virtud de sus poderes de imperio, que utiliza figuras típicas del derecho tributario sustantivo, como es la sucesión indivisa. Como ustedes saben, la sucesión indivisa no es sujeto de derecho, salvo para la Ley de Impuesto a las Ganancias, salvo para la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Entonces, utiliza una figura propia del derecho tributario sustantivo, utiliza otra figura propia del derecho tributario sustantivo, como es el responsable sustituto, es el que paga en lugar de otro. Dice que la aplicación de la 27605 va a estar a cargo de la AFIP-DGI, y que en todo lo no previsto se va a aplicar la 11683, que como dijimos en la clase pasada, es la mal llamada Ley Nacional de Procedimiento Tributario. Dice que es aplicable la ley penal tributaria, pero sin embargo la ley dice que no es un impuesto. Ya, si ustedes se acuerdan, en el fallo Hotwar es un fallo paradigmático que trató la constitucionalidad del ahorro obligatorio, de la época de Alfonsín. Y ahí la Corte dijo que más allá del nombre que le den a los institutos jurídicos, hay que estar a su verdadera naturaleza. Y en este caso, como dije al principio, es una prestación coactiva que exige el Estado en virtud de su poder de imperio, que grava una determinada manifestación de riqueza, que se llama capacidad contributiva en los términos, en términos tributarios, y que es un impuesto instantáneo, porque se perfeccionó al 18 de diciembre de 2020, y el Estado tiene poder para exigir su cobro. Como dije hace un rato, equivocándome, tiene 4 patas, ladra, pero no es un perro. En este caso sí es un perro, es un impuesto, tiene todas las características del impuesto. ¿Y cuál es la importancia de que digamos que es un impuesto? Porque el legislador, al sancionarlo, debió respetar y el poder administrador, al aplicarlo, deben respetar los límites constitucionales a la tributación, que como vimos en la clase pasada, son legalidad, capacidad contributiva, igualdad, no confiscatoriedad, que en el caso particular hay que analizar caso por caso para ver qué violación a algún principio constitucional pudo haber existido. Y acá lo más paradigmático es primero, este llamado aporte solidario, que es un impuesto, es en realidad una tasa extraordinaria y en teoría por única vez del impuesto sobre los bienes personales. ¿Por qué? Porque grava los mismos bienes que grava el impuesto a los bienes personales. Y es mucho más grave porque el impuesto sobre los bienes personales tiene exenciones, exclusiones, como es la casa habitación, hasta 18 millones de pesos, no paga. Las participaciones societarias no las paga el contribuyente, sino las paga la sociedad a una alícuota más baja. Acá, en el aporte solidario, llamado mal impuesto a la riqueza, se paga por todo
a una alícuota progresiva, sin exenciones ni exclusiones. ¿Y por qué digo que se grava afecta el principio constitucional de capacidad contributiva, que como vimos en la clase pasada, es presupuesto, porque sin capacidad contributiva no hay impuesto, pero a su vez es límite, porque no te pueden cobrar más allá de lo que por derecho corresponda. Porque en el decir de Alberdi, que lo hablamos también en la clase pasada, las contribuciones deben recaer sobre la renta, porque los impuestos se tienen que pagar con la renta, con lo que produce el capital, porque si los impuestos absorben capital, entonces no solo se descapitaliza al contribuyente, sino que también se descapitaliza la riqueza de la nación, porque el capital que produce, además de renta, trabajo directo e indirecto. Entonces, si ese límite de capacidad contributiva se viola, entramos en un principio que se llama de no confiscatoriedad. Y en el caso de este impuesto, hay que analizar caso por caso si se violan los límites de los principios constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad. Estoy pensando. Además, hay otro desliz de la ley, que es al establecer como punto de vinculación para gravar a las personas la residencia. O sea, ¿quiénes se involucra? A los residentes en el país, por los bienes en el país, y a los residentes en el exterior, por los bienes en el exterior. Y en algunos casos, la nacionalidad para aquellos que vivan en países que, de acuerdo a la OSDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, serían países no cooperantes. Por ejemplo, Bolivia. Entonces, en esos casos, los nacionales argentinos que residen en Bolivia van a tener que pagar por sus bienes en el país y en el exterior. Los residentes argentinos van a tener que pagar por sus bienes en el país y en el exterior, y los residentes en el exterior por sus bienes en el país. Ahora, ¿qué momento utiliza la ley para tomar la residencia? ¿Y a ustedes qué les parece? A ver, ¿alguno quiere hablar? Sacan el micrófono. ¿Qué les parece? Que en virtud de lo que hablábamos del principio de legalidad, del principio de certeza, del principio de seguridad jurídica, ¿qué momento de vinculación tendría que utilizar la ley? ¿La ley se puede aplicar para atrás? ¿Puede ser retroactiva? ¿Se acuerdan que hablamos de la retroactividad propia e impropia? Bueno, el principio constitucional de irretroactividad de la ley es penal, y el principio de irretroactividad de las demás normas es legal. O sea que una ley podría decir que se aplica retroactivamente. Ahora, ¿sería legítimo, en virtud del principio de legalidad, que una ley se aplicara para atrás? Bueno, en principio no. Hay supuestos de retroactividad impropia, como hablamos en la clase pasada. Pero ¿qué hace la ley 27605? Fija como momento de vinculación la residencia del contribuyente al 31 de diciembre ¿de qué año? Del 2019. Y la ley entró en el Congreso en agosto del 2020 y se sancionó, no me acuerdo de qué día, de diciembre del 2020, y entró en vigencia el 18 de diciembre del 2020. Con lo cual, este momento de vinculación de la residencia hacia atrás es retroactivo. ¿Es legítimo o no? ¿Qué pasa? ¿Qué quiso la ley? ¿Qué quiso el legislador? Bien o mal, quiso atrapar a aquellos que, por cualquier motivo, mudaron su residencia después del 31 de diciembre del 2019, pero antes del momento de vigencia de la ley. ¿Se entiende? Entonces, este criterio de vinculación retroactivo es legalmente
legalmente, constitucionalmente cuestionable, porque pretende vincular situaciones de hecho perfectamente consolidadas antes de la vigencia de la ley. Ustedes habrán leído en los diarios que CEOs muy importantes de empresas muy, jerarquizadas, especialmente después, durante la pandemia, que mudaron su residencia al Uruguay. Y así como, concretamente estoy hablando de Galperín. Galperín vive, el CEO de Mercado Libre vive en el Uruguay. No sé cuándo mudó su residencia, pero es público y notorio, es un hecho público y notorio que él vive en el Uruguay. Así como él, contribuyentes más chicos, no pequeños, contribuyentes más chicos que Galperín, mudaron su residencia al Uruguay. Entonces, ¿qué quiso la ley? Atrapar a contribuyentes que mudaron su residencia después de diciembre del 2019. Les aseguro que no son pocos. No. En realidad, lo que hace el sistema tributario argentino es expulsar a los contribuyentes. ¿Por qué? Primero los expulsó subiendo la alícuota sobre los bienes personales, no sobre del aporte solidario, por los bienes situados en el exterior. Discriminó arbitrariamente sin sentido, porque por el hecho de que una persona tenga una cuenta en un banco del exterior no va a rendir más que la tenga en el HSBC de Nueva York, no va a obtener más beneficios si la tiene en el HSBC del país. La tiene en el HSBC de Nueva York y la declara porque elige hacerlo y porque tiene libertad para hacerlo. No nos olvidemos que el derecho básico a la libertad. Pero la ley de bienes personales, ¿qué hizo? A fin del 2019. Discriminó y dijo, sí, vos sinceraste bienes, ahora paga más. Entonces expulsa al contribuyente. Y esta ley, este aporte solidario tan voraz, ¿por qué digo tan voraz? Porque las alícuotas, el que menos tenía que pagar $20.000. O sea, 6 millones de pesos, bueno, eran $20.000 al dólar MER. Si lo consideramos al dólar oficial a la fecha de vencimiento de la obligación, era más. El que menos tenía que pagar, y de ahí para arriba. Entonces, si esta ley, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo se habló, es más, lo tenía marcado, el proyecto de elevación, otra cosa más, el proyecto de elevación de la ley dice, a ver si lo encuentro, denme 5 minutos. No sé si les interesa, ¿les aburre esto? Porque lo hago más rápido y paso a otra cosa. Díganme, si les interesa, ¿no? ¿Sí? Es re interesante, para mí es interesante porque intelectualmente te moviliza mucho. En los fundamentos, acá está, los fundamentos del proyecto de elevación, ellos dicen que se fundamenta, acá está, acá lo tenía marcado, yo sabía que lo tenía marcado. En una institución que se llama Oxfam, OXFAM, y ahí reconocen la naturaleza tributaria. Si se aplica un tributo extraordinario a las grandes fortunas, con un carácter progresivo del 2 al 3,5% en cada país, sobre los patrimonios por encima de 1 millón, se podría recaudar tantos millones de pesos. No tuve tiempo de investigar qué es la Oxfam, pero la Oxfam habla que es un mecanismo impositivo y de urgencia y solidaridad aplicable durante varios años o por una sola vez. Por eso les digo, no sé si es por una sola vez. El impuesto a los débitos y créditos, Cavallo lo inventó por la emergencia del 2001, y acá estamos 20 años después pagando impuesto a los débitos y créditos, todos, nadie zafa, y aunque no tengas cuenta corriente también lo pagás porque el empresario lo pasa al costo. Entonces todos pagamos impuestos a los débitos y créditos. O sea, ¿por qué digo que este tributo es voraz? Porque la fuente de inspiración hablaba de un tope máximo del
3,5. Como les dije antes, el 5,25 es el tope máximo. Y en el mundo, los impuestos al patrimonio están desapareciendo. ¿Por qué están desapareciendo los impuestos al patrimonio? Porque son regresivos, desalientan la inversión. Y donde hubo proyectos de este tipo que tampoco se sancionaban, era porque no existían impuestos al patrimonio. Acá que tenemos impuesto al patrimonio, que es el impuesto a los bienes personales, que Cavallo lo llamó no incorporados al proceso económico, y después se incorporaron los que estaban incorporados al proceso económico, tenemos un impuesto al patrimonio alto, muy alto. Entonces, una alícuota que puede llegar al 5,25 es una alícuota voraz y que desalienta el pago. Desalienta el pago y alienta los planteos de inconstitucionalidad. Ustedes saben que personajes notorios como Tevez y Batistuta han cuestionado este impuesto. Yo me acuerdo que cuando salió, se difundió que Tevez lo había cuestionado, ¿cómo se llama el director de el Credicop? El que era director de Credicop, padre de esta ley, junto con Máximo Kirchner, dijo, dice, Tevez se olvida de sus orígenes. Y creo que Tevez no se olvida de sus orígenes, porque Tevez tiene su propia fundación, colabora con su gente y nunca se olvida. Yo una vez me emocionó mucho, esta es una digresión, ¿no? Pero creo que eso indica que no se olvida de sus orígenes. No me acuerdo qué mundial, lo estaban entrevistando, y van a Fuerte Apache y entrevistan a su señorita de primaria, y él le dijo con una humildad, señorita, ¿cómo? Ay, a mí me emocionó porque habla de una humildad y de alguien que creo que nunca se olvidó de sus orígenes. Bueno, como verán, la gente que se consideró con derecho a cuestionarlo, lo ha cuestionado. Y lo ha cuestionado porque afecta la capacidad contributiva y el principio de no confiscatoriedad, y en algunos casos, como vi un fallo, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, no importa, que también era el CEO de un unicornio argentino, porque se estaba radicado en Nueva York. No sabemos, probablemente estaba radicado en Nueva York durante el año 2020 y no al 31 de diciembre del 2019. Habrá que esperar qué pasa con la sentencia, con lo que la justicia vaya diciendo. Pero lo cierto es que se viola el principio de la irretroactividad, viola la garantía de propiedad, básicamente se viola la garantía de propiedad, porque tanto el principio de capacidad contributiva como no confiscatoriedad tienen sustento primero y nada más en la garantía de propiedad. Esto es nada más que una aproximación a que lo que vimos en teoría para formarnos un poco en el derecho constitucional tributario, porque es apenas un vuelo de pájaro, tiene cabida en la realidad. Y no está una de las chicas que me preguntaba cuál era la ley, no la veo. Y además, ¿cómo se instrumentó la impugnación procesalmente? Ya vamos a hablar de eso, pero así, enunciativamente, ¿cómo lo instrumentamos? ¿Cómo se instrumentó? Cada abogado eligió la vía. Por ejemplo, hay gente que va a esperar la fiscalización, se va a defender en el proceso de determinación de oficio y va a ir al tribunal fiscal. A mí no me parece correcto, no me parece a mí, no es que, vamos, en esto, como todo lo nuevo, el camino se hace andando y veremos al final del camino quién eligió la mejor vida. Y esto no, cada uno de acuerdo a su experiencia y a lo que ha estudiado. ¿Cuál es el problema de ir al tribunal fiscal? Porque el tribunal fiscal no se puede expedir, como es un tribunal administrativo, ya lo vamos a ver, no se puede expedir sobre la constitucionalidad de las leyes. Esa es una alternativa. Otra alternativa era plantear amparos. Hubo varios, ahí decía que Batistuta planteó un amparo. Me llamó la atención porque lo presentó tarde, no sé. Bueno, y otra opción es una acción declarativa de inconstitucionalidad. Declarativa de certeza, porque primero hay que declarar que estamos frente a un impuesto, y después decir qué principios constitucionales se han violado.
Y acá cierro con el impuesto a la riqueza, porque si no me van a odiar. Y otro tema donde se aplicó el principio de capacidad contributiva es en un fallo que salió hace poquito, abril, es de la Corte, chicos, Colproba, Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires contra Poder Ejecutivo sobre amparo. ¿Qué cuestionaba Colproba? Colproba nuestro colegio, todos somos matriculados en la provincia de Buenos Aires. La sentencia, les digo, la sentencia es del 8 de abril del 2021, fallos 344, 431, y la sentencia es muy cortita, 4 renglones, que se remite al dictamen del procurador. ¿Qué planteaba Colproba? Colproba planteaba la constitucionalidad del impuesto a los débitos y créditos. El impuesto a los débitos y créditos, como les dije hace un ratito, lo inventó Cavallo en el 2001 y sigue vigente, muy vivito, y nadie lo va a derogar, porque es una forma de recaudar diariamente a través de los bancos. Es muy sencillo porque el banco recauda, tiene una obligación como agente de retención y va a recaudar siempre. Y toda la plata que pasa por los bancos es captada con el 1,2%. 6% de entrada y 6% de salida. ¿Eso qué provoca? Fomenta el mercado informal. Hay un principio financiero de la tributación que dice que a mayor presión tributaria, mayor evasión. Bien. ¿Qué planteó Colproba? Que en realidad todo el dinero que recaudaba por el famoso bono 8480, que ¿en cuánto está ahora? Como 900 pesos, ¿no? Yo no me acuerdo, pero es mucha plata. Más de 1100. 1100, no, me estoy desactualizando. No, es muy caro. Me voy a jubilar, chicos. Voy a tener que buscar a alguien que me firme en provincia, me voy a jubilar. En realidad tengo la jubilación otorgada y no la quiero, es una cuestión filosófica, no la quiero gozar, porque si la gozo no puedo firmar. En provincia, en nación sí puedo firmar. Les digo, para que ustedes son muy jóvenes todos, pero existe la posibilidad que te jubiles de la caja de abogados, pero poder seguir trabajando contra la FIP-DGI. Así que, bueno, eso es nada. O sea, ese bono, ¿qué planteaba? Que todo lo que recaudaba por el bono de la ley 8480, ¿qué pasaba? Lo tenía que distribuir. Planteó para eso que era una persona de derecho público no estatal y que podía ser asimilada a una exención que dice que al Estado no se le cobra el impuesto a los débitos y créditos. Planteó también que en realidad no exteriorizaba capacidad contributiva, porque la plata no era de él, sino que debía distribuirla de acuerdo a proporciones entre los colegios, porque si es una proporción, un 70% va a todos los colegios y un 30% en proporción a los colegiados. No, eso es lo que dice la sentencia. Y planteó eso. Y además que eran meras cuentas recaudadoras. Por ejemplo, RIPSA está exenta, porque se imaginan que RIPSA o cualquier mercado pago o no sé cuál otra se me ocurre, son las que con la plata que mueven, el margen de ellos es tan chico que no podrían, el negocio no les rendiría si tuvieran que pagar el 1,2 o tuvieran que pagar retenciones por acreditaciones bancarias. Hago un paréntesis y les cuento una experiencia personal. Cuando RIPSA no era lo que es ahora, imagínense que ni siquiera existían los juzgados contenciosos. Yo soy de la prehistoria, tengan en cuenta eso. Planteé ante la justicia ordinaria un amparo pidiendo que a RIPSA no le retuvieran no el impuesto a los débitos y créditos, sino las retenciones de ARBA por acreditaciones bancarias. ¿Por qué? Porque quebraba. Porque las retenciones por acreditaciones bancarias pueden ir del 1, 2, 3 hasta el 6%, y el margen de esas empresas es mínimo.
la cautelar me la dieron, y antes que saliera la sentencia salió una norma reglamentaria de ARBA donde dispuso que las cuentas recaudadoras de estas instituciones que se dedican al cobro de servicios, hasta tarjetas de crédito cobran, no pagan tampoco las retenciones por acreditaciones bancarias. Bueno, tengo la alegría de saber que esa exención salió por un trabajo que realicé allá por los años 2000, creo, 2003, 2004, no me acuerdo, chicos, o 1900 y pico, no sé. No, yo ya estaba en el estudio, y entre el 99 y 2001, debe haber sido esa época. Bueno, tanto tiempo no me cuesta trabajo. Entonces, ¿qué dice? Si yo me retienen el impuesto a los débitos y créditos, es inconstitucional que me retengan impuesto a los débitos y créditos, porque yo no exteriorizo capacidad contributiva. Y bueno, el dictamen de la procuradora Laura Monti, después de referenciar que Colproba es una persona de derecho público no estatal que realiza funciones de policía, digamos, de policía para los abogados, porque regla cómo tiene que ser la actividad y en beneficio de los abogados. Yo nunca entendí para qué existía el colegio de abogados, con todo respeto lo digo, porque a veces nuclea y hay institutos que son muy interesantes, pero en Buenos Aires, de hecho, la colegiación obligatoria fue hace poco tiempo, comparado con lo que ha sido en provincia. Pero es una unidad gremial que en muchos casos, por ejemplo, ¿saben para qué fue muy útil el colegio? Cuando, ustedes también son jóvenes, fue en 2003, cuando apareció el ARBANET. ARBA pretendía liquidar ella el anticipo, y era un desastre, te cobraba cualquier cosa. El colegio de abogados hizo una declarativa común, y algunos abogados hicieron también declarativas individuales como contribuyentes. El ARBANET se declaró inconstitucional, y después se reformó la forma de instrumentarlo de modo tal que respetara también la capacidad contributiva. Entonces, ¿qué dice? Colproba es un instituto de derecho público no estatal, esos fondos no son fondos propios, y lo que a nosotros más nos interesa en el derecho tributario, dice dos cosas importantes. Una, que la exención que tiene el Estado no puede extenderse a Colproba. ¿Por qué? Porque ¿de qué principio hablamos nosotros? El principio de legalidad. El poder de imponer se correlaciona con el poder de eximir. Entonces, si no estás exento por ley, la exención no se puede aplicar ni analógicamente ni extensivamente. Eso es muy importante. Y esto sí se reenvía a otro fallo, que es de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Colegio de Abogados de la provincia de Mendoza, y dice que los movimientos bancarios realizados en la cuenta de la actora no son manifestaciones de riqueza. ¿Y qué es la manifestación de riqueza? La capacidad contributiva. Elemento este que constituye un requisito de validez de todo gravamen. ¿Se acuerdan que cuando vimos capacidad contributiva, y está en el PowerPoint, es presupuesto, sin capacidad contributiva no puede haber impuesto, y límite, no puede ser confiscatorio? O sea, que en Colproba, con Poder Ejecutivo, reiteró un fallo anterior donde dice que el depósito de los bonos del 84-80 no exteriorizan capacidad contributiva. Es más, hace todo un análisis de la ley 5177, que es la que crea los colegios de abogados, y dice que no son instituciones que tengan capacidad contributiva. Esto lo pueden sacar de PJS, del sitio de la página de la Corte. Bueno, esto es en cuanto a actualidad. Yo les propongo que sigamos, porque así si igual
y así terminamos por lo menos 15 minutos antes, de los 10 minutos de... ¿Les parece? ¿Están de acuerdo o quieren cortar? No. Seguimos. No sé. Digan sí, no. Bueno, sí, seguimos. Ok. Bueno. Bueno, y ahora voy a hablar de cosas que no están en los libros, porque algo más, ¿alguien quiere algo? A ver, voy a ver que hay como 22. Carlos Heller, sí, bien. Bien, Rodolfo, era Carlos Heller. ¿Los fallos? ¿Qué fallos querés, Estela Maris? ¿Los que hablé? A ver. Estoy viendo. Hay un montón de cosas, chicas, me dijeron. Estoy mirando a los mails, espero. Bueno, el centro de estudiantes va a recolectar los mails. Y esperen, yo les dejo mi mail. Yo por ahí no les voy... A mí si me hacen el grupo yo los mando. Si ustedes hacen el grupo por ahí les dejo mi mail. Si lo necesitan para algo, me dicen. Los que nombré. Bueno, yo acá les pongo fallos. Les pongo la 344. Ustedes saben buscar, si no les digo. 431. Los fallos y los de capacidad contributiva, este es el de Colproba, el 344-431. Y los de capacidad contributiva, legalidad y no confiscatoriedad están en el PowerPoint. Con lo cual, ¿no hay nadie del centro? No sí, yo ahí se los mando a todos y actualizo la lista. Si queréis mandármelo, yo se los vuelvo a mandar y les mando el dictamen del procurador. Yo no tengo problema. Pero lo único que te pido, armame el grupo y yo los mando, si ya los mandé, así que está bueno porque está el PowerPoint, hay una breve descripción y a ustedes les sirve la referencia de fallos y lo pueden buscar de la Corte. Entran a PJN, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos, y abajo tiene tomo y folio y de ahí sale. La verdad que esto para mí es ciencia oculta, chicos. Yo cuando quería un fallo de la Corte, primero que tenía la referencia de fallos, teníamos que ir a la Cámara, conseguir que esté el tomo y conseguir que la bibliotecaria o te lo preste o te lo fotocopie. Hoy yo tenía unos amigos tributaristas, creo que se les conté esta anécdota, que entre los dos habían logrado recopilar la colección completa de fallos. Ellos se sentían ricos con eso. Hoy está en la nube. Eso es maravilloso. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Quieren algo más de constitucional? Me escriben, tienen el correo, si necesita cualquiera que tenga una inquietud, me escribe y yo con tiempo contesto los correos. ¿Sí? Bueno, y el otro eje temático que íbamos a hablar son las facultades de verificación y fiscalización a cargo de la AFIP. ¿A qué les suenan? Hablen, chicos, no, hablen porque es raro. Esto de facultad de verificación y fiscalización parece chino básico. Hay un problemita que tenemos en la facultad, que hay mucho derecho civil, mucho derecho privado, y el mundo tendió mucho hacia el derecho público. Entonces, a veces nos encontramos con conceptos, todo lo de consumidor, todo lo de... Hay mil temas de derecho administrativo, tribunal de faltas, que son cosas que en la facultad, por falta de tiempo o programáticamente, no se pueden ver. ¿Qué es esto de facultades de verificación y fiscalización? Es lo que en el lenguaje de la calle se dice cuando a un contribuyente, a un responsable o cualquier otro tercero,
le cargan una inspección. ¿Qué es esto de inspección? O bien cuando a cualquiera le mandan un pedido de información. ¿Qué pasa? En el derecho tributario, los impuestos se autodeclaran. ¿Qué quiere decir se autodeclaran? Que tanto el contribuyente, el responsable o el sustituto en su caso, dicen, se sientan con el contador y les mandan al contador y le dicen, vendí tanto, vamos a hacer el impuesto más clásico que es el del IVA. Vendí 1.000.000, compré por 800, estoy diciendo algo muy burdo, y hay que pagar 200 de IVA. Es autodeclarado. Hoy la AFIP ejerce un control preventivo bastante importante. ¿Por qué? Porque toda la facturación es electrónica. ¿Qué quiere decir electrónica? O la haces a través de tu computadora o a través de sistemas electrónicos que están online con la AFIP. O sea, que si una empresa vende 1.000.000 de pesos, va a estar en la AFIP. Y si compra por 800, también va a estar en la AFIP. Después vamos a ver todas las impugnaciones. Pero, como es por autodeclaración, la ley 11.683, y ahora sí vamos a empezar a trabajar con esta ley monstruo, le da un cúmulo de prerrogativas a la autoridad de aplicación, que en este caso es la AFIP-DGI, para investigar al contribuyente. Y esa investigación es lo que, esas facultades, para mí son prerrogativas enormes del contribuyente, de la AFIP, es lo que se llaman facultades para verificar que si lo que declaró es correcto, si lo que declaró tiene soporte documental, si lo que declaró no es un dibujo, y fiscalizar, analizar caso por caso si existe o no documentación de respaldo. Suena como un chino, pero no es un chino. Esto pasa todos los días y post pandemia esa verificación y fiscalización antes era personal. Post pandemia, post marzo 2020, es todo electrónico. Porque los inspectores se cuidan, está bien, van por burbujas a la FIP y la verdad siempre hay concentración de gente, pero es todo electrónico. ¿Y cómo se inicia? ¿Cómo es una inspección? ¿Elige quién? ¿Elige el jefe de región? ¿Elige el jefe de jurídicas? Normalmente las fiscalizaciones o inspecciones en el lenguaje de la calle salen por planes de fiscalización de la FIP. Por ejemplo, vamos a auditar todos aquellos que las acreditaciones bancarias sean superiores a las ventas. Y acá me detengo, porque yo les pido por favor que si por ahí digo cosas, les estoy largando información, y es mucha cosa nueva me parece. Cualquier cosa que no entiendan, levantan la mano, sacan el sonido y hablan. Porque en realidad es mejor para mí, porque si no me siento, por suerte los veo, si no los veo me siento hablando frente a una computadora y eso es feo. Hay cursos donde la gente no ve al otro porque solamente están los docentes, y es horrible porque hablar frente a una computadora, horrible. La presencialidad en eso es insuperable. Bueno, entonces dije, planes, ¿cómo se carga una fiscalización? Por planes de fiscalización. Y acá hago un paréntesis. Hace muchos años, estoy tratando de acordarme, 2009 fue, cuando el entonces jefe de región, doctor Seara, salió a comunicar en los consejos profesionales cómo era el blanqueo de Kirchner, el del año 2009, y los beneficios que tenía el blanqueo y la moratoria, porque cuando siempre salen blanqueos y moratorias, los jefes de los organismos salen a hablar para inducir a que ingresen. ¿Por qué? Porque si se ingresa, recaudación. ¿Por qué salen los blanqueos y las moratorias?
porque el Estado necesita recaudar. O sea, tendremos próximamente, hay un blanqueo ahora, hay un blanqueo, que no se le ha dado publicidad, no lo entiendo. Tendremos una moratoria próxima y no lo sabemos, pero sería posible, quizás, tal vez, no lo sé. Bueno, en ese entonces, Seara nos contó, y me quedó grabado, cómo estaba cautelada en las oficinas de la FIP, que está donde antes era el viejo banco hipotecario, en Plaza de Mayo, en el costado de la casa, está la Rosada al fondo y el banco hipotecario, hoy AFIP, está mirando la Rosada de mano derecha. Nos explicó que los datos que tenía la FIP, sabemos, son muchísimos. La FIP sabe todo. ¿Por qué? Porque la facturación es electrónica. Todo se hace a través del sistema. Vos para hacer una factura tenés que entrar a la FIP. Si no entras al sistema de la FIP no podés hacerla. Hay muchísimos regímenes de información. Hay muchísimos agentes de retención y percepción. Y todo eso va a la base de datos de la FIP. En el 2009, Seara nos contó lo protegida que estaba esa base de datos, incluso con una construcción antiterremoto, antiatentado, porque se cae la base de datos de la FIP, o llegan a hackear la base de datos de la FIP y sería terrible. Por eso se dan tantos escándalos cuando se filtra información a la que solo pueden acceder determinados funcionarios de la FIP. O sea, que la FIP cuenta en su base de datos, que está almacenada, por lo menos así era en el 2009, no sé si sigue siendo igual, estaba almacenado en un servidor allá en el banco hipotecario, hoy quizás tiene que haber cambiado, hoy quizás debe estar en alguna nube muy protegida, no lo sé, es probable. Esa base de datos le da información a la FIP. Entonces, a veces los planes de fiscalización se cargan por la base de datos o por filtros que tiene esa base de datos de los que surgen inconsistencias. O sea, que la fiscalización no se carga discrecionalmente en el orden local, sino que normalmente vienen de planes de fiscalización. ¿Y cómo se inicia una inspección? Habitualmente, antes de que todo cambiara, venían 2 inspectores, o normalmente el inspector y el supervisor, al domicilio fiscal, que era un domicilio físico, y le notificaban la orden de inspección. La OI, como decimos en la jerga. OI, orden de inspección. Con un número, y a su vez le decían, usted va a ser fiscalizado por este inspector, que se llama de esta manera y tiene tal número de legajo, por este supervisor, individualizando todos su número de legajo y cómo se llamaba, y por un jefe. O sea, ¿por qué tanto cuidado? Porque en el orden de la FIP juega lo que se llama secreto fiscal. Ningún inspector puede difundir lo que conoce ni puede divulgarlo a terceros. Por eso cuando se carga una fiscalización, se es tan estricto en cuanto a las personas que van a estar a cargo. En esa época también tenía obligación de exhibir las credenciales de que pertenecían a la FIP. Hoy esto se realiza a través de una notificación electrónica, ¿dónde? En un domicilio fiscal electrónico. Hoy el domicilio ya no es físico, sino que es un domicilio fiscal, electrónico. ¿Qué es el domicilio fiscal electrónico? El correo asociado a la quit del contribuyente. Y acá voy a hacer otra digresión y después vuelvo, que todo esto se relaciona con fiscalización. En el pasado, que parece la prehistoria, los domicilios físicos era, bueno, no, me inscribo
pongo como domicilio físico, el domicilio fiscal era el real, y muchas veces la gente, que es el domicilio del DNI, no tenía cambiado el domicilio del DNI, y normalmente el domicilio fiscal era el lugar de los padres, de las personas humanas, digamos, personas físicas en aquel entonces. Entonces se presentaban dificultades para determinar cuál era el domicilio fiscal, entonces se reformó el artículo 3 de la ley 11.683 y se dijo que el domicilio fiscal era donde estaba, coincidía con el real, y si no era el lugar, el centro de actividad, el centro de actividades del contribuyente, o sea, el de los abogados, el domicilio del estudio jurídico. A partir de la instauración del domicilio fiscal electrónico, estas dificultades y algunas maniobras no santas realizadas por algunos contribuyentes dejaron de tener vigencia. ¿Por qué? Porque si había dudas en relación al domicilio en que se notificaban los actos, ya sea de una inspección o los actos administrativos, que se pueden dictar posteriormente, ya vamos a ver, podían plantearse nulidades. Hoy las nulidades son mínimas porque te notifican en el domicilio, te lo ponen a disposición y se notifica, acá es, espérate, el lunes subsiguiente en AFIP, y en ARBA es los martes y viernes. O sea, que si no lo viste, el lunes subsiguiente quedás notificado. Entonces, volvemos a la facultad de verificación y fiscalización. En el domicilio fiscal electrónico se notifican el inicio de la inspección, donde te van a decir quiénes son las personas encargadas de la inspección y además te van a decir qué impuesto te van a investigar y por qué periodo. Esto yo siempre le pongo mucho énfasis porque no entiendo por qué los libros que tratan las facultades de verificación y fiscalización de la AFIP no lo tratan. ¿Y cuál es la importancia de este acto de notificación de inicio de la fiscalización? La importancia trascendente es que te define el objeto procesal al que vas a ser sometido. Está bien que si vos le decís a un inspector, definime el objeto procesal, te va a decir, cosa de abogado. Bueno, porque ellos están acostumbrados a trabajar con los contadores, que es un trabajo en esta etapa muy interdisciplinario con el contador, porque más de una vez no sabemos qué es lo que tenemos que aportar, y no es que no sabemos, tenemos que consensuar qué registros tenés, cómo estás, y esto cómo lo podés respaldar, pero es un trabajo que se hace con el contador en esta etapa. Pero los inspectores, que son contadores también, están muy acostumbrados a trabajar con el contador. Y si lo llevamos a trabajar desde, no desde la dogmática, sino desde el procedimiento o el proceso y los principios procesales, que lo vamos a ver en la clase que viene, del derecho administrativo, que respaldan toda esta etapa de verificación y fiscalización, se complica. Y lo primero que tenemos que saber nosotros como abogados y transmitírselo a los contadores es que cuando se inicia la fiscalización, vieron que ahora se habla, la fisca, la procu, no, cuando se inicia la fiscalización hay que tener definido el objeto procesal. ¿Y cuál es el objeto procesal? Es el impuesto y los periodos. Y también te tienen que decir en qué marco legal te lo están pidiendo. Ustedes me van a decir, y si veníamos hablando de la 11.683, va a ser en el marco de la 11.683. Y sí, es así porque tienen un formulario preimpreso. Pero además es muy importante el marco legal en que te lo piden, porque si vos aportás prueba que posteriormente pueda ser utilizada en un proceso o procedimiento penal, vos podés defenderte diciendo, señores, yo lo aporté en el marco de esta verificación y fiscalización administrativa y no podría ser usado como prueba de cargo en un proceso penal posterior.
Esto es un breve y concisa introducción a lo que son las facultades de verificación y fiscalización. ¿Y para qué me verifican y fiscalizan? Y la gente te va a decir, me van a determinar. ¿Qué quiere decir determinar? Te van a decir que tenés que pagar más de lo que pagaste. Y eso es un principio básico de cualquier inspección. Las inspecciones no se cierran si no son con ajuste fiscal. Últimamente, a raíz de los planes de fiscalización, a veces, cuando lees yo como pauta de trabajo, vamos a hablar las pautas de trabajo, ¿qué es lo que hago yo? Se los cuento, le transmito la experiencia. A mí me llevó años recolectarla, pero como les dije, es la etapa de la vida en que puedo transmitirla. Y me da placer transmitirla. Lamento que había tantos inscriptos y somos tan poquitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabés. Puede ser porque estamos, o sea, la parte estudiantil debe estar en examen, todo y se rinden Ah, materias, por ejemplo. Se rinden todas las comerciales, privados. debe ser. Bueno, entonces, ¿qué hago cuando alguien me viene a buscar? Tengo una inspección, ponele, porque las acreditaciones, vamos a hacerlo algo fácil, porque las acreditaciones bancarias son superiores a las ventas. Y vos qué le preguntás, bueno, que tuviste ingresos que no se corresponden con las ventas, tuviste algún crédito que depositaste en el banco, vendiste un auto y te lo depositaron en el banco, y el cliente dice, no, 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 tuviste ventas en negro. Y mezclé algunas operaciones financieras. Bueno, entonces digo, vamos a ver qué tienen, vamos a ver por qué te lo cargaron. Entonces, ¿qué hago? Antes de presentar nada, pido vista de las actuaciones de preventiva. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver qué tienen. ¿En base a qué? No, pero lo que tengo es, dame vista. No, que no te voy a dar vista. Pedímelo por escrito. Bueno, te lo pido por escrito. Hoy todo esto es a través de presentaciones electrónicas. O yo me manejo mucho con WhatsApp con los inspectores. Como te ponen el número celular, primero lo llamo y después nos manejamos por WhatsApp. Ayer, por ejemplo, les cuento, una facultad de verificación y fiscalización, concretita. Estaban inspeccionando al dueño de una lanchita amarilla, lanchita amarilla, que hace la pesca costera, son lanchas artesanales de pesca de rada o ría, porque le querían determinar seguridad social, porque no tenía inscripto a los empleados. Entonces yo la llamo a la inspectora y le digo, mirá, no sé en base a qué lo estás inspeccionando, yo me imaginé. Digo, pero estas son lanchitas, sí, pero pescan calamar. Sí, pero no me acuerdo de qué me traje, son chiquititas, ustedes las vieron en el puerto. Son lanchitas chiquititas, frágiles, que tienen que salir, que tienen recursos escasos, porque con la gran cantidad de barcos de calado grande, los recursos son escasos, y se rigen por un sistema que se llama la parte. Por ahí algunos de ustedes lo conocen. ¿Qué quiere decir a la parte? Que cada uno conoce el arte de pesca, se suben y pescan, venden el pescado y después se reparte 2 partes para el armador, para el dueño del barco, 2 partes para la red y el resto entre el resto de los tripulantes. Entonces, dice, sí, pero nadie paga nada. Buah, digo, bienvenida a la Argentina. Digo, pero vos te das cuenta, sí, pero esto es terrible, no tienen un monotributo, no tienen nada. Bueno, pero yo le expliqué que no existían además para que se configure, para que el dueño del barco tenga empleados, tienen que configurarse las 3 subordinaciones: subordinación jurídica, económica y técnica, que no se da en las lanchitas amarillas. No, digo, mira, tengo en su momento lo impugné y ustedes mismos me dieron la razón con pruebas. Yo quiero llevar testigos. Dice, bueno, traelos, pero no sé, con la pandemia. Ayer leí que autorizaron las audiencias virtuales. Audiencias como las que estamos haciendo ahora, donde vas a recibir la declaración testimonial de la gente que sube a la lancha,
que no son empleados, porque hoy sube un equipo de 4 personas y a la semana siguiente sube otro equipo que puede ser distintas las personas. Porque es la característica, yo lo aprendí en el año 2009, la sentencia salió en 2012, así que debe haber sido 2009, 2010. Me interioricé un montón de la parte. Y la gente te contaba, no, dice, subimos, yo me dedico a tirar la red, el otro se dedica a manejar, y cada uno sabemos, nadie da órdenes, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y después le mandamos el pescado a Comarpes, lo vendemos y nos distribuimos la plata. ¿Cuál es el problema? Que cada uno de los tripulantes de las lanchitas no pagan ni siquiera un monotributo social. Que ese es el tema. Pero bueno, además me dice, facturaron 4 millones en un año, para 5 personas, 4 millones en un año, no es, sí, pero era el 2018. Bueno, a esto es un proceso de verificación, ¿se entiende? Pero hay algunos más complejos. Este es sencillo porque ya sé cómo trabajarlo, pero hay algunos que también tenés alguna idea de cómo trabajarlo y otros que no te resulta tan claro cómo trabajarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué tienen. Entonces, para eso hay que pedir vista. Hoy no sé cómo te daría la vista porque yo tengo un expediente en Córdoba y pedí vista y me dieron la vista digital. Maravilloso, me dieron 6 cuerpos digitalmente. Pero no tuve que ir a Córdoba. No, la pandemia hizo cosas maravillosas. Pero me dieron vista de un expediente de convenio multilateral de 6 cuerpos y yo sentadita en la computadora lo fui viendo, marqué lo que quería y me quedó, y le quedó al cliente en el domicilio fiscal el expediente. Es maravilloso. La pandemia hizo cosas que nos hicieron crecer un montón, como ustedes lo verán en el manejo diario en tribunales. Yo hoy vi que había mal una cosa y mandé un mail al correo y no tuve que ir al juzgado. A veces voy porque extraño. No, no extraño nada. A veces voy porque la presencialidad es insuperable. Pero también tiene que ver con mi generación. Ustedes que son mucho más jóvenes no van a ir nunca. Bueno, entonces, ¿se entiende? Lo primero es tengo que ver qué dice. Y a partir de que sé qué es lo que tienen, diseño la estrategia de cómo defenderme. Pero estrategia y estrategia. Ustedes como abogados, siempre y en todo lugar, hay que diseñar una estrategia, en toda especialidad. Vos no podés contestar una demanda, salvo cuando usted no tenga otra cosa que niego. Hay que diseñar una estrategia. Aún cuando no tengas defensa, también hay que diseñar una estrategia. En derecho tributario, primero tratás de saber qué es lo que tienen, y te lo dicen qué es lo que tienen porque es su obligación, y después ves cómo te defendés. A veces las defensas son mínimas, porque no te queda otra alternativa más que tratar de patear para adelante y esperar una buena moratoria, y otras veces tenés defensas sólidas, como el caso que les conté de las lanchitas amarillas. Yo tengo un dictamen del organismo superior que dice que es una cuestión de hecho y prueba y que en cada caso hay que analizar que no se dan ninguna de las 3 subordenaciones, económica, jurídica ni técnica. La técnica es clara, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer, la económica es a la parte, y es claro que es a la parte, y la jurídica tampoco, porque nadie da órdenes según declararon los otros tripulantes en juicios anteriores. A veces no tenés defensas tan importantes, pero va a depender del cargo que se realice. A ver qué hora es. Sí, y que junto con esa, ¿se entendió hasta ahora cómo se inicia, qué es, que tengo que pedir vista? Y, ¿qué me pide la FIP? Y la FIP me va a pedir hasta lo que ya tiene, porque son insufribles. Por ejemplo, me pide que le aporte las declaraciones. En un caso que me están fiscalizando IVA, me pide que le aporte las declaraciones juradas de IVA, y ya las tienen.
me pide que le aporte el libro IVA ventas y IVA compra, y ya lo tienen, si está en la base de datos. Los balances, y el contador tiene que presentar. Y a veces me pide cosas que, de acuerdo a las circunstancias técnicas, puedo dárselas o no. Yo tendré que analizar en cada supuesto concreto qué me conviene dar y qué no me conviene dar. Hay como una corruptela en el ámbito de los contadores que le dan todo. Y a veces no nos conviene darles todo, porque hay prueba que si no se la aportamos, no la tienen. Y si no la tienen, ellos no pueden hacer el ajuste. Ahora, ¿qué riesgo corro si no aporto? Tengo que contestar algo coherente de decir por qué no se lo aporto. ¿Corro riesgo de que me agredan más? Hoy por hoy no lo hacen, pero podrían hacerlo. Ellos tienen una herramienta que si vos no contestás lo que te piden, se configura lo que se llama resistencia pasiva a la fiscalización y te pueden aplicar una multa. Pero eso es lo que menos le importa al contribuyente. A mí, como abogada, me preocupa que si se configura una resistencia pasiva a la fiscalización, ¿qué puede pasar? Puede pasar que me pidan un allanamiento administrativo, no un allanamiento penal tributario, para ver si en el domicilio está esa documentación. Con lo cual, es lo que les dije hace un rato, estrategia, estrategia, estrategia. Hay que ver cada caso particular, hacia dónde voy y cómo voy. Y me van a pedir la declaración jurada, la documentación respaldatoria de esa declaración jurada, me van a pedir los balances, y me pueden inclusive, todo esto está previsto en los artículos 33 y 35 de la ley 11683. Yo, después que me haga los grupos de correo, yo les voy a mandar material, fotocopias de la ley comentada, tengo material preparado para el grado que les va a servir, porque yo el grado lo daba como si fuera posgrado, y en realidad de esta clase lo más importante es lo que yo les estoy contando, no, a mí me parece importante, porque esto no está en los libros. Todo lo que está en los libros está mejor en los libros que como yo lo puedo decir. Pero esto que les he contado desde que empezamos a hablar ahora no está en los libros. Y es importante tener definido el objeto procesal, porque si el objeto procesal está mal definido o si los inspectores están mal individualizados, te puede dar lugar a una nulidad posterior. Tener definido la estrategia, tomar vista y ver la estrategia, ¿por qué? Porque es importante saber hacia dónde voy a ir. Aunque esté muerto, aunque no tenga nada que defender, también tengo que tener una estrategia. Y bueno, y para terminar la clase, después, la clase que viene, voy a hablar del 33, del 35, entonces voy a mandar el material para que el que le interese lo va leyendo. 33, 34 y 35 de la 11683, pueden ir leyéndolo. Y el material, si quieren leerlo, se los voy a mandar, y si no, les queda. Pero para terminar la clase, quiero reflexionar sobre un tema que siempre me preocupó, más allá de la norma. Yo les hablé hace un rato de las prerrogativas de la administración y las garantías del contribuyente. La ley, algo más que me olvidé. Toda esta etapa de verificación y fiscalización no está arreglada. Y cuando la empezás a trabajar, uno que es abogada, que siempre quiere tener un cauce procesal para hacer las cosas, cuando la pensás a trabajar te sentís inseguro. No hay un manual de procedimiento de fiscalización. Según me dijeron, y según averigüé a lo largo de 20 años que hago esta especialidad, hay como un manual interno, pero no es público, nosotros no lo conocemos, nosotros no sabemos, estaba mirando qué escribían, pero no sabemos cómo es, pero realmente uno como abogado se siente como muy inseguro no teniendo un marco normativo, pero es cierto, es informal, es todo informal. Por eso cuando lo sacás de juego y decís, quiero el vista, ahora están acostumbrados.
pero al principio les costaba. A veces no encontrás nada en la vista y a veces encontrás perlitas. Pero ¿qué es lo que me preocupa? El enfrentamiento entre las prerrogativas de la administración y las garantías del contribuyente. En el marco del proceso de verificación y fiscalización existen inmensas prerrogativas, porque pareciera que la AFIP puede hacer todo lo que quiera. No solo te puede pedir lo que ya tiene, sino más, y puede exigirte cosas que ni tenés, creyendo que las tenés, y te tratan como un evasor. Ya si estás bajo fiscalización sos un evasor. Y se olviden que el contribuyente tiene garantías insertas en la Ley de Procedimiento Administrativo, garantías insertas. ¿Por qué? Porque esta etapa, el 116 de la Ley 11.683, dice que primero se aplica esta ley, la 11.683, su decreto reglamentario, y en todo lo previsto se aplica la 19.549, que es la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, y su decreto reglamentario. Y la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo tiene un bagaje de garantías que es nada más y nada menos que el debido proceso objetivo, que está en el 18 de la Constitución Nacional, no estamos inventando nada. Pero en esta etapa, donde el inspector se pone tan fuerte y se hace tan el malo, o se hacía el malo en algunas épocas, pareciera que las garantías no existen. Te tratan realmente como un evasor. A veces tenés que pilotearla porque a veces tienen razón. No será un evasor. Hoy para ser evasor, chicos, no se necesita nada. Es más de 1,5 millones. Y cualquier mini emprendimiento chiquitito, en un año evadir 1,5 millones, no es tanta plata. Pero bueno, es muy complejo enfrentarse a este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque ellos tienen todas las herramientas, toda la información, todas las prerrogativas, y el contribuyente tiene garantías, pero a veces esas garantías y esos derechos que surgen de la Constitución y están plasmados en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo 19.549, sobre todo el artículo 1, no pueden ejecutarse como uno desearía. Además, la actividad administrativa está plagada de resoluciones y resoluciones y resoluciones donde la AFIP parece que habla consigo misma. Y cuando querés hablar con un inspector te tenés una pared, pero una pared. Yo le pongo el caso de las lanchitas amarillas porque es un caso muy claro. Y la inspectora, lo único que me decía era, pero alguien tiene que pagar. Digo, pero no es un congelador. No, pero dice, pescan langostino. Pero ¿cuánto langostino pueden levantar en la lanchita amarilla? ¿Vos tenés idea de cuánta carga tiene la lancha amarilla? No. No un fresquero, un congelador es otra cosa. Ahí tenés que hablás de otros números también. Hablás de otros números. Pero no podés equiparar, pero no tienen ni un monotributo. Bueno, está bien. Entre pagar aportes y contribuciones y pagar un monotributo de 5 tripulantes, no sé si no es más barato el monotributo de los 5 tripulantes. O para cuando sale, no sé si no se le prescribió el monotributo, porque es 5 años la prescripción. Pero bueno, es difícil en esta etapa administrativa ejecutar las garantías del contribuyente. Los vamos a estudiar en la clase que viene, porque me gusta darlo. Tengo también un par de PowerPoints que se los voy a pasar, y vamos a estudiar el texto del 35, pero es enunciativo. Es mucho más complejo trabajarlo. Y yo hoy quería transmitirles eso. No sé si lo logré, pero cada vez que te enfrentás a una inspección es con un dolor de estómago. Yo me acuerdo, hace un tiempo, tuve inspeccionadas unas cooperativas. Cooperativas en serio, no cooperativas truchas. Y me decían, estas son apócrifas. Apócrifas es cuando la AFIP dice que no existe la empresa.
Digo, ¿cómo van a ser apócrifas? Sí, no, porque fíjate lo que facturan. Vamos al puerto. Y le dije al consejo, ¿podemos ir a ver un día cuando trabajan? Y fuimos un día cuando trabajan. Había unos guinchos, yo lo miraba también, levantaban unos contenedores, subían arriba del barco. ¿A vos no te parece que existe? Ah, sí, sí, lo que pasa que viste la factura. Bueno, a veces tenés herramientas. Le dije, vamos al puerto y los vemos trabajar in situ. Tenían como 20 asociados una, 40 la otra. Eran cooperativas grandes. Bueno, los vimos trabajar. Dice, ¿ves que ahí dice el nombre de la cooperativa? Ah, un guinche, esos guinches inmensos que levantan ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre. La pluma que levanta. Bueno, pude convencerla que no eran apócrifas. Después tuve que defenderlos de las facturas apócrifas que ellos impugnaban. Pero eso va a ser motivo de una clase específica, la facturación apócrifa. La idea es meterlos en el mundo de la fiscalización, que es apasionante, es estresante, pero también puede llegar a ser divertido. Estoy a disposición para las preguntas o inquietudes que quieran hacer, que quieran plantearme, digo. Brenda, ¿querés preguntarme algo? Santiago, me pareció que querías preguntar algo. Bueno, sácate el mute. A ver, ahí está. Quería preguntar la prescripción de la fiscalización, o sea, respecto, por ejemplo, si hay más más compras con factura que ventas, ¿qué tiempo se puede iniciar esa fiscalización de ese periodo? No es ilegal que tengas más compras que ventas. Se pueden dar, no es ilegal. Vamos a hablar primero de la prescripción. Yo de esos institutos por ahí, para esta etapa, perdón. Para esta etapa no. Mando un WhatsApp. Es una persona que me quiero contactar con él hace mucho y no. Perdón, ¿eh? Ah, no. Para esta etapa no íbamos a hablar de prescripción y eso, pero está bueno que me lo preguntes. La prescripción no es de la fiscalización, la prescripción es de la obligación tributaria. El derecho tributario tiene un derecho tributario sustantivo, que es el derecho de la obligación tributaria, que es lo que más le importa al Estado, y un derecho tributario formal o administrativo, que es el de las facultades de verificación y fiscalización. Lo que prescribe es todo. Prescribe la facultad para verificar y fiscalizar, y lo que más le interesa al fisco y lo que más le duele es la obligación. Porque hoy pueden venirme a fiscalizar 6 años para atrás. ¿Por qué 6 años para atrás? Más o menos. Por ahí 7, porque hay una suspensión por una moratoria. Pero vamos a ver el caso paradigmático. La obligación, la facultad de verificación y la obligación prescribe a los 5 años. ¿Cuál es el cómputo de inicio de esa prescripción? Es a partir del 1 de enero del año siguiente al que se presenta la declaración jurada. En el caso que vos me preguntás, es el IVA. Entonces, el IVA se presenta en las declaraciones mensuales. Si vos presentás la declaración jurada de abril del 2021, el plazo de prescripción empieza a correr el 1 de enero del 2022, 23, 24, 25, 26. El 1 de enero del 2027 prescribió. Ahora, si nos vamos para atrás, es el mismo procedimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando salen regímenes generales de moratorias o blanqueos, esos regímenes generales habitualmente contienen una suspensión por 1 año. Con lo cual a los 5 se le suma un plazo más el año posterior, que es a partir del 1 de enero del año siguiente que se presenta la declaración jurada. ¿Se entiende? Responde tu pregunta. Te voy a decir algo más. No está mal
no está mal que tengas más crédito fiscal que débito, más compras que ventas, porque eso pasa cuando inicias una actividad. Primero tenés los gastos de instalaciones, que podés activarlo, ponerlo en el activo o no. Y después tenés el acopio de mercadería. O en una determinada etapa de las explotaciones temporales, como estacionales, no temporales, las estacionales, como podrían ser las gastronomías en Mar del Plata. Acopian vinos y otras cosas en determinada época del año. ¿Sí? ¿Y qué más? Creo que te contesté lo que querías saber o alguna duda te queda más. O sea que si el negocio fuese de temporada, el contador tendría que hacer alguna explicación respecto si el primer año el balance no, las ventas no cubren la cantidad de compras con factura A. O sea, es una cuestión probatoria. No, lo que tiene que hacer, si las ventas, ahí tenés una caja negativa. Cuando, eso se llama en la jerga que no te da la caja. Ahí Bien. tenés que haber tomado algún crédito financiero a través de una institución financiera. No entendía tu pregunta. No. Tu pregunta es, si vendí 1 millón, pero tengo compras por 2 millones. Ahí tenés ventas en negro. Sí. Ahí tenés ventas en negro. Pero para paliar las ventas en negro, lo que tenés que tener es un crédito. O de alguna institución bancaria, o de O sea, o un aporte de capital de un socio, un préstamo de un padre. Pero guarda, bien. ese crédito tiene que tener, perdón, tiene que estar instrumentado, tiene que tener fecha cierta, no puede ser cualquier cosa, porque si no te lo impugnan. Bien, ¿Sí? imagino un mutuo. Se cortó un mutuo. Suponiendo que fuese un mutuo. Sí, un mutuo personal, también habría que costear, o sea, el IVA de ese mutuo, o no es necesario. Los intereses pagan IVA, pero, Los intereses del IVA. ¿sí? Pero habría que costear eso y hay otro tema mucho más importante, que el mutuante tenga esa plata declarada y ese préstamo declarado ante la FIP. Por ejemplo, si vos tenés un monotributista, podés conseguirte un par de monotributistas, pero no te pueden prestar tanta plata un monotributista. ¿Se entiende? Tiene que estar algo que llaman en la FIP la trazabilidad del dinero. O sea, vos tenías un plazo fijo, que es tus ahorros. Un empleado en relación de dependencia que además es monotributista. Y puede ahorrar, ponele $2.000. Y después te lo presta. Pero tienes que tener $2.000 fue un mal ejemplo. Compró durante un año los $200 que nos permitían hasta algún momento y los ahorró. Y después te los prestó. Pero tenés que tener trazabilidad del dinero para que no te lo impugnen. Porque si vos dibujás un préstamo, fuiste. Es lo primero que van a ver el pasivo. Es otra de las cosas que te piden. Documentación respaldatoria que acredite el pasivo. ¿Sí? Sí, y tengo otra pregunta respecto de cuando hablabas de que ahora la mayoría son con factura electrónica. ¿Cómo funciona cuando vos compras con un ticket de controlador fiscal y, por ejemplo, no se lo llevas al contador o el contador lo desconoce? Si en algún momento la FIP puede encontrarse con ese ticket. Podés comprar, el ticket de controlador fiscal tiene una memoria electrónica que es auditada por la FIP, y se emite al final del día lo que se llama la Z. Mi pregunta es si ese ticket parecido al del supermercado te ingresa dentro de lo que es factura electrónica. No, por ejemplo, mayorista. No, eso te lo computan, lo tenés que computar. Ergo o alguno de esos, decís, sí. Además, el ticket el controlador fiscal es un medio electrónico de facturación, es un medio electrónico exigido por la FIP, plenamente válido. El controlador fiscal es plenamente válido. Y además,
el Porque controlador. ¿Por qué? No te escuché. no, porque cuando más o menos voy haciendo el seguimiento de las facturas A, los que son con controlador fiscal no están precargados, por así decirlo. No están en el nivel precargados. de IVA. ¿Vos sos contador? No, abogado, pero tengo una SRL y voy Título mirando desde personal. mi... Sí, sí, sí. No, porque me hacías preguntas de contador, ¿eh? Por eso. Escúchame. No, No. porque el contador me da explicaciones, pero no las logro comprender así ¿Cómo? completas. ¿Cómo no te escuché? No, que el contador por lo general me da estas explicaciones, pero no las logro a veces comprender del todo Pero el hecho cómo de funciona. que no te aparezca precargada en la página de la AFIP no implica que no la puedas cargar, porque el ticket de controlador fiscal, salvo que sea apócrifo, que ya vamos a ver, es cuando la AFIP califica, te lo bloquea, lo podés tomar, y si es tiene que ser factura A, para que vos puedas tomarlo contra las ventas, tiene que ser factura A. ¿Sí? Bien, bien. Porque vos Contestado, gracias. no podés tomar como crédito fiscal una factura B. Factura A es facturas que se hacen No, entre sí, dos obvio. responsables inscriptos. Factura B es cuando se hace a consumidor final. Si vos tenés una actividad productiva, ¿en qué rubro? No importa, ¿en qué rubro es? Tengo una SRL que tiene un almacén y la mayoría de las compras son con factura A y las ventas son casi todas de factura B. Sí, pero las ventas esas tienen IVA y tenés que declarar. Pero para tomarte el crédito tienen que ser con factura A, si no, no te lo podés tomar. Eso lo sabés. Sí, por supuesto. Así que bueno. Bueno, ¿está contestada alguna otra duda? Parecía contador, ¿eh? No, está ahí. Se filtró un No, contador. abogado. Muy bien. No. Entonces tenés que aprender mucho. Si tenés actividad comercial, tenés que aprender mucho derecho tributario. Hiciste preguntas muy puntuales, pero bueno. Además algo, me están grabando. Lo que es A es A y lo que es B, no se puede. Ven, está grabado. No se puede mezclar las cosas, ¿entiende? No. Sí. Lo que va por A es A y lo que va por B es B. No se pueden mezclar los canales. En nuestro país existe una informalidad muy grande que está fuera del sistema. Y lo que está en el sistema tiene que ser legal. Eso es lo que siempre digo. Lo que vos pasás por un banco es legal. Vos pasás ventas con tarjetas, por ejemplo. Y esas ventas, en una época, me acuerdo, eso ya no pasa, cuando hacían los operativos de verano de clausura, iban a los negocios y pedían los cupones. Y entonces le pedían las facturas, y faltaban cupones de tarjeta con factura, no peinaban, y hacían acta de clausura. Por supuesto que los comerciantes aprendieron, todo lo que es con tarjeta se factura. ¿Se entiende? A eso me refiero. Lo que pasa por el sistema no se puede dejar de declarar. ¿Se entiende? Pues es un error gravísimo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, nos vemos dentro de 15 días a las 17 en punto y seguimos con, yo le voy a pasar a Brandon el material para la próxima clase. Perdón, ¿qué día sería el próximo encuentro? Porque en el cronograma que aparecía duraba el 2 de julio, que es el viernes. No, no puede ser, es los miércoles. Ay, no lo tengo acá, espera. No Yo está. lo tengo, pero no sé si lo van a ver. ¿Ahí se ve? Ahí, revisa. No, viernes no. El viernes es el viernes que viene, ¿no? 2 de julio, dice. 2 de julio y 16 de julio. Sería viernes. Por eso preguntaba. No, se equivocaron entonces. 12 es el viernes, hoy es 30.
No No, será. no, la siguiente es el 14 de julio. No sé qué día es. Bien. La siguiente que Bárbaro. está en el cronograma es 14. ¿Quién lo dijo eso? ¿14 de julio? Sí, sí, ahí digo bien la fecha. Y sí, es cada 15 días. Si hoy es 30, en Bien. 15. La siguiente es 14 de julio y después ya pasamos a agosto, que creo que es el 11 y el 25. Si no, Sí. ¿No había 2 en julio? No El sé. 28 de julio debería ser la otra, ¿no? Sí. Pero estoy buscando a Sí. Silvina, porque ella me pasó las fechas. Estoy viendo el mail de Silvina. A ver, acá no están, no.